amigos, hoy vamos a trabajar con este triángulo rectángulo, ¿verdad? Seguimos en trigonometría, obviamente. Y vamos a añadir una dificultad adicional que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. ¿Ok? El ángulo de elevación es este que está aquí. Si yo estuviera aquí y mirara hacia arriba, ese es el ángulo de elevación. Pero si yo estuviera acá arriba y estuviera mirando hacia abajo, sería el ángulo de depresión. ¿Ok? Y el triángulo rectángulo que tenemos aquí en rojo, ¿ok? Tiene su ángulo menor en tita, ¿ok? Y este sería el lado adyacente y este sería el lado opuesto, que es de 100 metros, ¿ok? Este es de 200 metros y este es de 100 metros. La línea paralela, como dice el problema, esta es la línea imaginaria paralela, forma este ángulo tita. Por lo tanto, sabemos que este ángulo que está aquí externo y el ángulo interno, el resultado va a ser la misma cantidad o la misma medida en grados. ¿Ok? Pues nada, pues vamos a trabajar, ¿verdad? Con el lado interno que está aquí en tita, ¿ok? Y vamos a resolver el problema, que es bien sencillo, ¿ok? Pues vamos a ello. Pues bien, vamos a desarrollar el problema, ¿ok? Aquí estamos viendo que tenemos nuestro triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, los dos ángulos, ¿verdad? Tita. Y vamos a trabajar con la tangente, obviamente. Entonces, decimos esto, ¿verdad? Que la tangente de tita es igual al lado opuesto dividido el lado adyacente, ¿cierto? Lado adyacente. Esto sería igual entonces a 100 dividido en 200, ¿ok? Esta sería la operación normal para saber la tangente, ¿ok? Pero como que tenemos que averiguar es los grados de estos dos ángulos tita, ¿ok? Lo que vamos a trabajar es con la arcotangente. En la calculadora, si te fijas, aquí está el seno, el coseno y la tangente. Y aquí está el seno menos 1, coseno menos 1 y tangente menos 1. Esos son para la calculadora el recíproco de cada una de estas razones. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a trabajar con la tangente, ¿ok? Con el arco seno, ¿ok? Que es el que tiene tangente menos 1 en la calculadora, ¿ok? Cuando digo tangente menos 1, me estoy refiriendo, obviamente, a exponente menos 1, ¿ok? Que la calculadora ya lo reconoce y lo calcula de acuerdo a la información que le dimos. Pero primero tenemos que plantear el problema. O sea, decimos entonces que tita, a ponerlo aquí abajo, tita, ¿verdad? Es igual a la tangente menos 1 o lo que nosotros acabamos de explicarte, que conocemos como arco tangente, que no es nada más que el recíproco. El arco tangente de 100 metros dividido entre 200 metros nos va a dar un resultado en la calculadora. Esto es igual, ¿ok? Bien, pues vamos a primero aprender la calculadora. Second and, no sé qué le pasa, second on, ahora. Le damos clear, pero yo recomiendo siempre borrar la memoria RAM, que es second, el signo, la tecla de más, que en azul dice memory, ¿ok? Vamos a reset, que es el número 7, marcamos el 7 en el teclado,
luego marcamos el 1, luego marcamos el 2, le damos Enter y le damos Clear, porque ya nos dijo que la memoria RAM estaba limpia. Y empezamos a trabajar. ¿Ok? Cogemos esta información que está aquí y se la damos a la calculadora. Dice que la arcotangente de 100, y que podemos de hecho incluso poner la fracción como tal, alfa y, y buscamos el número 1. Le damos al número 1 y nos sale que podemos hacer la fracción y marcamos 100, marcamos hacia abajo, marcamos 200, ¿ok? Vamos para el lado derecho y le damos al paréntesis y luego le damos Enter. Y este es el... amigo, pero estos son radianes. Estos son radianes. Vamos a verificar que sean realmente degrees. No, son radianes. Por lo tanto, vamos a trabajar con los sexagesimales, que esto que está aquí, degrees. Le doy Enter. Ok, y ahora vuelvo a repetir la operación, el arcotangente, luego le doy alfa y, escojo el número 1, lo marco aquí abajo, me sale nuevamente, marco 100 en el numerador, bajo al denominador con esta tecla, marco en el denominador 200, salgo de, esto está malito, le damos delete o clear, que es más rápido, second tangent alfa y, le doy al 1, numerador es 100, suavecito, bajamos y ahora es 200, no 2000, 1 y 2 ceros, le doy hacia la derecha, ahora sí, cierro el paréntesis y le doy Enter. Ahora son grados sexagesimales y por lo tanto ya sabemos que esto es igual, salió un montón de decimales ahí, que es 26.56 y pam, un montón de decimales más. ¿Ok? Sin embargo, yo voy a poner aproximadamente, que el resultado es aproximadamente 20, que es aproximadamente 26, lo voy a redondear, punto 6. Le pongo unos puntos suspensivos y le pongo el signo de grados acá y ya cumplí con el requisito del problema, que era considerar exacto el valor del ángulo tita. El valor del ángulo tita es 26.6 gradillos. Y como es eso el final de la película, pues nada, te recomiendo que si no te has suscrito, te suscribas, marca la campana para que te notifique los nuevos videos que yo vaya a subir. Suscríbete, por favor, y ayuda a tus amigos, a aquellos amigos que tú sabes que están por debajo de ti en trigonometría, pero que con esto pueden salir adelante. Sin nada más, bye bye.